Hola amigos, hoy es jueves, julio 18 del año 2019 y agradezco me recibas en tu espacio y en tu tiempo. Soy Gilberto Lozano, un miembro más del Congreso Nacional Ciudadano. Y bueno, a petición de muchísimos compañeros, contactos, amigos, me han hecho saber que los videos de los domingos sobre el cochinómetro cada vez son más largos. Y bueno, eso es realmente justificado o explicado por la gran cantidad de cochinadas que se van generando en una semana. Por tal motivo, en esta ocasión, y quiero probablemente hacerlo así las siguientes semanas, haré dos programas, uno el jueves y uno el domingo. El jueves poco más temprano, como es ahora, a las 7 de la noche, donde daré un avance de lunes, martes, miércoles y jueves respecto al cochinómetro, y así el domingo llegaremos a poder tener un poco más de posibilidad de charla. Bien, nos habíamos quedado en la cochinada 634 y debo decir que permanece inmaculado el cochinómetro. ¿Qué significa inmaculado? Sin pecado, sin mácula. Esa es una expresión bíblica que se utiliza para la Virgen, y la palabra inmaculado en este caso quiere decir que todos los comentarios que recibo no ha podido una sola de las cochinadas ser refutada. ¿Por qué? Porque todo está basado en hechos y datos, en cosas que tú puedes observar, que son tangibles, que son evidenciables, que no es una verdad subjetiva. Subjetiva quiere decir que es un punto de vista personal. Es el hecho, yo te lo muestro, y es así como se va formando lo que se llama una evaluación del empleado público que tenemos a nuestro servicio. Yo en lo personal puedo sentir simpatía o antipatía por un servidor público, pero los hechos y datos son el punto más manifiesto, más evidente para poder debatir con altura, para poder los mexicanos subir el nivel de madurez que tenemos para conversar respecto a lo que hacen nuestros servidores públicos. En mi opinión, el debate maduro, el debate con hechos y datos es el que te lleva a poder tener realidades objetivas y no bajo el punto de vista del observador. Puede haber un análisis, un punto de vista, una inferencia, una deducción, pero los hechos y datos son tal cual. Bueno, en las 6:35 seguimos con la secuela de la renuncia del secretario de Hacienda, Carlos Ursúa. Y ahora fue un periódico internacionalmente muy conocido y leído, el Wall Street Journal, el que habla de que definitivamente la confianza en México queda tambaleante. Esa es la expresión con la que se puede traducir el slang americano que utilizaron para hablar de lo que veían en la salida de Carlos Ursúa. Y que definitivamente ese tambaleo de México pues habla de una falta de entendimiento en lo que es la realidad económica del país. En pocas palabras y entre líneas, ellos dicen que ven al señor López Obrador pues como una persona poco conocedora del tema, poco compenetrada de lo que significa manejar la economía de un país. Hoy me preguntaba un compañero del Congreso Nacional Ciudadano en Vancouver, Moisés, a quien mando un saludo. Me decía, oye, es que a veces ya no sabemos cuál es la verdad, porque oímos unas opiniones, oímos otras, y yo le decía, la fórmula que cualquier persona, ser humano, tiene para tratar de escudriñar la verdad son los hechos y datos. Le dije, probablemente tú escuches opiniones antagónicas por los que todavía tienen fe. Es como el fanatismo, por ejemplo, ese no acepta hechos y datos. El fanatismo ese se da y puede inclusive llegar la persona a la muerte y seguirá explicando y excusando el por qué la persona a la que idolatra, a la que para él es un ídolo, pues todo tiene una justificación. Los 70 años anteriores, el que le dejaron un cochinero, etcétera, etcétera. Siempre va a explicarlo. Con esa persona no pierdas el tiempo.
son personas que son capaces inclusive de suicidarse. Ya lo hemos visto con sectas religiosas en donde parece increíble que en la lógica humana alguien se pueda suicidar porque es el momento de ir a otro planeta. Pero sucede, hay fanáticos y hay que hacerlos a un lado, no lo van a entender, afortunadamente es un porcentaje bajo de la población. Después vienen los incrédulos y escépticos, es aquella persona que pues como él votó por una persona, le dio su esperanza, pues ve desbaratarse al ídolo y todavía no la puede creer. Yo les llamo gente que está en duelo. Recuérdate que 70 millones de mexicanos no votamos por López Obrador, 70 millones. Fueron 30 los que votaron por él y en ese sentido, pues podemos encontrar que una gran parte de ese grupo empieza a tener grandes dudas porque se ha visto sujeto a un despido, porque se da cuenta que no le llega el fertilizante, porque resulta que no hay medicinas en el centro de salud, porque ya sufrió la fila con la escasez de gasolina, porque resulta que no le ha llegado su ayuda, su pensión, o todo lo que él creyó de la verborrea prometedora de todos los políticos, y en este caso del señor Andrés López, pues resulta ser más de lo mismo. Y es evidente, el olmo no da peras. Una persona que ha estado 40 años en el sistema político, que ha sido parte de la historia de México, o sea, de estos 70 años de que hablamos de podredumbre, robo, saqueo, corrupción, ineptitud, ineficiencia, etcétera, pues él ha sido parte. 40 años no son gripa, es muchísimo tiempo que has vivido del sistema y que has sido parte del sistema, y bueno, pues eso es una realidad que a veces los mexicanos quisiéramos no ver, porque parece ser que tenemos una cierta tendencia, desde que nos conquistaron los españoles, a tener una pata arriba de nosotros. El mexicano en ciertas zonas de la República que fueron conquistadas, que fueron sometidas, tienen una idiosincrasia del señor patroncito, sí señor, sí jefecito, etcétera, etcétera, etcétera. Hay otras zonas de México que son tienen menos historia de conquista, han sido regiones más rebeldes. El sí patroncito no existe, no lo usamos absolutamente para nada. Y en ese sentido, como todo un país, pues tenemos que ir caminando. Bien, le decía yo a Moisés, mira Moisés, está muy sencillo. Tú que vives en Vancouver, lo único que te queda es ver los datos, ¿ok? El crecimiento del año pasado fue 2.5% y ahorita no vamos a conseguir el 1%, al contrario, el primer trimestre fue 0.4%, el segundo trimestre fue 0.7%. Todo pinta que vamos a terminar creciendo el 1%, con unas necesidades de México tremendas. 2, el récord mundial de asesinatos en solo 7 meses, más de 20.400 asesinatos en 7 meses. Ese es un hecho, ahí está, contundente. Un tercer hecho es el crecimiento de la deuda en 570,000 pesos por minuto. Todos los datos que estoy dando vienen del propio gobierno, así es que no hay manera de que alguien los pueda refutar porque precisamente me enfrento al escepticismo, incredulidad, el deseo de creer en el tlatoani que hace que mucha gente no revisa y al no ver los datos pues se va detrás al precipicio. Otro dato. 5 calificadoras diferentes ponen la perspectiva de México de estable a negativa. Y las podremos humillar y enojar y pelearnos, hacer chistes de las calificadoras, pero ahí está la realidad. Otro dato adicional, amigo, pues es que el desempleo ha crecido. El desempleo ha crecido y aunque podamos estar agregando ahí 300,000, 400,000 ninis ahí becados, no suman porque no le producen nada al país, porque no son parte de las cuotas del Seguro Social. Y entonces el desempleo ha crecido, la deuda ha crecido, los asesinatos han crecido, México no ha crecido, la producción petrolera se cayó en 10%, y entonces ahora sí toma juzga tú. Y eso sí, ya hemos tenido una serie de aspavientos tremendos, como por ejemplo quererle dar en la torre a la reforma educativa con un memorándum, decir que tú no tienes nada que ver, como así lo hacía Andrés López con Bejarano, me acuerdo con Gustavo Ponce que andaba en Las Vegas, y toda la bola de
de ladrones que tenía en su organización, siendo jefe del Distrito Federal, pues ahora lo dice lo mismo con Jaime Bonilla, que él no tiene nada que ver en esto que se haya aumentado de 2 a 5 años. Creo que esa cosa se va a tener que dar para atrás, es anticonstitucional, y aunque le duela a López Obrador, que fue el acuerdo que hizo con Jaime Bonilla, segurito este hombre puede ser llevado inclusive a la guillotina si no acepta para lo que el pueblo votó. 2 años de periodo, no 5. Aunque lo digan 20 ladrones del Congreso de Baja California, que ya entiendo hay espectaculares poniendo sus caras con nombres y apellidos, pues para que puedan estar evidentes quiénes son los traidores de México que se dejaron vender para cambiarles el juego a nuestros paisanos de Baja California. La 636, esto ya es el primer incidente de la Guardia Bolivariana. Detienen al obispo Raúl Vera viniendo en un aeropuerto, lo traían fichado a qué horas llegaba, lo retuvieron un rato, ya empieza a haber fichaje, empieza a haber el comportamiento estilo chavista, estilo castrista, en donde ciertas gentes que pueden ser críticos del sistema empiezan a ser detenidos en el libre tránsito que deben de tener por el país. El obispo Vera obligó a que se pidiera una disculpa por parte del interlocutor de los carteles. Todo mundo sabe que el interlocutor de los carteles mafiosos y criminales de México se llama Alfonso Durazo. Él ha sido el interlocutor desde las épocas de Colosio, después lo fue con Zedillo, después lo fue con Vicente Fox. Es el mismo interlocutor que tú puedes ver en películas hechas por de los carteles del Señor de los Cielos y todo eso. Cuando tú veas ese personaje del gobierno que va y platica con los capos, ese es el personaje que se llama Alfonso Durazo, hoy secretario de Seguridad Pública en México. Siempre ha permanecido con PAN, con PRI, con Morena, es lo mismo, porque ese señor es el infiltrado, en mi opinión, y bueno, se atrevió a decirle disculpas al obispo Vera. La 637, forzan a Lomelí a una investigación criminal. ¿Quién es Lomelí? El superdelegado de López Obrador. Aquel que mucha gente le decía, cuidado, ese tipo está ligado con carteles mafiosos. El señor estuvo fichado en Estados Unidos. El señor ha hecho una riqueza explicable bajo la sombra del crimen. Bueno, pues los empresarios, yo lo decía el domingo pasado, a la hora que pusieron un freno para que no entrara a Jalisco López Obrador, pidió la renuncia de Carlos Lomelí, y ahora lo que viene es importante, que se iniciara una investigación formal. Y felicito a los empresarios de Jalisco por haber hecho lo que le toca hacer a los ciudadanos. Exigir, fiscalizar, auditar. Somos mandantes constitucionales y al ojo del amo engorda el caballo. Ahora sí que los empresarios jaliscienses se pusieron verdaderamente fuertes y ya la Secretaría de la Función Pública aceptó que hay 7 expedientes contra Carlos Lomelí, que todos ya lo sabíamos. El único que se hacía tarugo era el señor Andrés López. Bien, la 638, esta es preocupante. Tuve acceso a un análisis del Departamento de Estado norteamericano. ¿Qué significa eso? Bueno, la gente de la CIA, de la DEA, de una serie, hacen un análisis de los países y se lo entregan al presidente, en este caso al señor Trump. Es un análisis sintético que se difundió de cuál es la versión que tienen ellos de México. Y ven ellos en México definitivamente un país sin timón, sin brújula, al que van a tener, según sus conclusiones, que mantenerlo a la raya. Van a tener que estarle dando órdenes, así de simple. El Departamento de Estado considera que estamos en manos de una persona totalmente fuera de racionalidad. Así le llamaron esto. Sus decisiones son irracionales, no tienen fundamento y no tienen una base lógica. Fíjense las expresiones. No hay una base lógica, no hay una fundamentación. Casi dijeron lo que aquí en México se escucha como las ocurrencias de Andrés López, las improvisaciones de Andrés López, y cuando un país vecino que tiene un alto comercio, ahora ya te podrás explicar por qué se están cuestionando mucho firmar el actual Tratado de Libre Comercio o ahora de nombre TEMEC. Bien,
Esa es la realidad. O sea, el Departamento de Estado no son estúpidos, son gente que le estudia bien para saber, oye, esta cosa va a la deriva, cómo va el barco, lo analizan con hechos y datos, y el Departamento de Estado emitió ese comunicado de ver a México bajo ninguna brújula. Por más que haga el señor Romo y toda la bola de locos ahí, Arturo Herrera, ellos son fríos. Son gente muy fría, o sea, estos son los hechos y datos, estas son las realidades, que si Tres Bocas, que si la refinería, que todo ese, ellos dicen, oye, si no hay estudios de impacto ambiental, no hay estudios de factibilidad técnica económica, estamos ante un niño malcriado que toma decisiones a lo tonto, y que tenemos que tener claridad de que nuestro vecino en ese sentido está en warning. Warning significa alerta. Así lo puso el Departamento de Estado norteamericano el pasado lunes. Bien, otra cosa que hizo el SAR contra la migración en Estados Unidos fue muy fuerte. Él calcula que en lo que resta del año nos va a devolver 1 millón de migrantes, que todos los mexicanos esperamos realmente que no van a ser en mayoría migrantes mexicanos, sino, como ya lo dijo, y de una vez me adelanto, Porfirio Muñoz Ledo dice, a México ya lo convirtieron en tercer país seguro. ¿Por qué se llama tercero? Primero es de dónde vienes, qué país vienes. Segundo es al país al que supuestamente vas. Y el tercer país seguro es un país colchón, es un país refugio, es un país traspatio, es un país excusado. Y aunque Marcelo Ebrard le ha sacado la vuelta para decir que ya nos torcieron el brazo, Porfirio Muñoz Ledo, en este acto de brillantez, ya en su gran longeva edad, pues se atreve a decir cosas que a lo mejor López ya no lo puede regañar. El señor dijo, de facto, de hecho, facto significa de hecho, ya somos tercer país seguro. Bueno, pues la amenaza de deportación de 1 millón de migrantes y los 10,000 que nos adelantaron la semana pasada, pues habla del error de diciembre. Ahorita platicaremos un poco más del error de diciembre. Aquí hay un nuevo error de diciembre. La firma del Pacto Global de Migratorio, la firma del Pacto de Refugiados y la firma de acuerdo para apoyar a El Salvador, Honduras y Guatemala. Esos pactos que todos se firmaron en diciembre, recién llegado el niño malcriado o el enfermo mental, nos ha puesto a que ese error de diciembre lo estamos pagando en todo el país, en todo el país. Ahorita te voy a dar algunos elementos. Bien, en eso del tercer país seguro que Muñoz Ledo nos adelantaba o nos dice, ya lo sabíamos nosotros, lo hemos mencionado, el señor invitó a invadir a México. Eso fue lo que hizo López. Ahorita está muy calladito porque si no sabe que Trump le corta la cabeza, pero la verdad es esa. Y eso, pues lógicamente al vecino del norte le ha lastimado en su seguridad nacional y nos prometen devolvernos 1 millón. ¿Quién la va a llevar? Nuestros paisanos, amigos que nos sostienen con remesa. Un saludo para todos los embajadores del Congreso Nacional Ciudadano que cada día se organizan mejor en Detroit, Denver, Washington, Nueva York, California, Texas. Un saludo para todos ellos y esperamos no sufran por el error de diciembre del señor Andrés López, que a ellos también anden las redadas detrás, porque verdaderamente esto obedece a la entrada masiva de cubanos, centroamericanos, africanos, venezolanos que pasaron a través del territorio nacional ante la invitación o error de diciembre del señor López. Bien, 642. Esta es una expresión muy fuerte porque López, cuando le preguntaron que qué opinaba de la llegada de Jaime Bonilla, ahora mandatario estatal o próximo mandatario estatal de Baja California, el haber cambiado de 2 a 5 años, el señor tuvo una de las expresiones, a mi modo de ver, más estúpidas, al decir que bueno, que él no tiene nada que ver, que a ver la Suprema Corte de Justicia que haga. ¿Sabes qué haría un presidente de a de veras que jura cumplir, hacer cumplir la ley? De inmediato habla con los diputados del Congreso de Baja California y les dice, deroguen eso porque es anticonstitucional. Eso es lo que hubiera hecho cualquier persona. Pero como él está involucrado en lograr esa anexión o ese contacto con el capo Bonilla y que está detrás también Jorge Ron, hay una mafia ahí en Baja California que lo que quieren es asegurar 5 años la presencia de Morena. Porque pues, hay muchos intereses económicos, mafiosos en esa zona tan bella del país. Entonces, como decimos los mexicanos, a ver si pega el chicle. Eso es lo que dijo López Obrador en otras palabras. Un verdadero primate.
es un primate, eso es lo que es, o sea, con sus expresiones sin fundamento, sin racionalidad, sin lógica y sobre todo evadiendo la Constitución, se presenta como un hombre verdaderamente de nivel primate, Homo erectus. Bien, la 643, esto fue muy importante. Ya tuvimos la primera incidente en la Guardia Bolivariana, fue el asunto de la retención del obispo Raúl Vera yendo al aeropuerto aquí en Monterrey, o a Saltillo creo. Bueno, la segunda es patética, porque apenas acaba de hacerse la selección y reclutamiento de los guardias de la Guardia Bolivariana y encuentran 3 secuestradores que ya estaban en la Guardia Bolivariana Mexicana. 3. Claro, Alfonso Durazo ya lo conocemos, va a decir que no, todavía no estaban aquí, que no eran, que parece que no estaban. No. Ya están los hechos evidentes y ya no le creemos ninguna cosa que nos diga el gobierno federal. Todo lo que diga parte de la base de que es un engaño y es una burla. Efectivamente, se comprobó que esos 3 secuestradores eran parte de la Guardia Nacional, para nosotros conocida como Guardia Bolivariana. Pues, ¿qué nivel de selección pueden tener? Pues así como metieron a Carlos Lomelí, un delincuente de superdelegado, pues ¿qué te parece meter 3 secuestradores en la Guardia Bolivariana? Pues los pescaron y gracias a la ciudadanía y varios medios independientes fue que dieron con estos guardias, que Alfonso Durazo se hacía de la vista gorda, como que no eran de la Guardia Bolivariana, son de la Guardia Bolivariana. Y error garrafal, porque apenas van empezando y ya tienen esos dos verdaderamente datos increíbles de lo que puede ser la calidad de esta Guardia Nacional. Bien, en las 6:44, amigos, pues se presenta un plan antes de presentarlo a la Bolsa de Valores de Nueva York. ¿Por qué el plan de Pemex lo tienes que presentar a la Bolsa de Valores de Nueva York? ¿Por qué? Vamos a contestarlo los mexicanos. Pues porque tú tienes bonos que le vendes a fondos de inversión donde hay muchísimas pensiones de extranjeros que compran esos bonos por sentir una seguridad en el rendimiento. Esos bonos te dan un premio de interés por lo que tú a la hora de comprarlos. Bueno, entonces primero se presentó un plan que a los ojos de todos los empresarios mexicanos fue un plan patito de cómo salvar a Pemex. Una inyección tremenda de impuestos en los que en lugar de dárselos a la Secretaría de Salud, de Educación, se los van a inyectar a Pemex del orden de 128,000 millones de pesos y otro tanto de dinero fresco a través de deuda, lo que a todas luces aparece como que a Pemex lo quieren salvar a billetazos. Pero ¿cuál es la realidad, amigos? Que Pemex produce 14 barriles por persona, 14. Esa es la productividad que tiene Pemex, 14. La empresa más improductiva del mundo, llámese Shell, Chevron, British Petroleum, las que tú agarres, la que tú quieras agarrar del mundo árabe, del mundo iraní, te vas a encontrar que producen al menos el cuádruple de productividad más por persona. Es decir, estamos hablando de 50 a 60 a 70 a 80 barriles por persona en la productividad. Por eso tú ves feliz a Romero de Champs, paseándose como Juan por su casa, como si nunca hubiera sido un ladrón que su hijo se da el lujo de chapar en oro su Ferrari para andar en Monte Carlo o allá en Niza, en Francia. En fin, amigos, lo que estamos viendo es verdaderamente un perdón, somos los mismos, nos tapamos con la misma cobija, no importa la productividad y pues vamos a quitarle dinero tuyo y mío. Porque ese es el punto, amigo. Estos 128,000 millones de pesos van a salir de medicinas que iban a hacer para tu familia. Van a salir de una calidad de educación que iba a tener tu familia. Va a salir de la posibilidad de hospital. Pues ¿de dónde sale el dinero? No hay manera. No han encontrado los 500,000 millones de pesos que hablaban que iban a sobrar y que con eso íbamos a hacer, olvídense, maravillas. No se ha hecho un solo hospital, no se ha hecho una sola escuela y lo que sí tenemos es una inyección a un barco que se está hundiendo como Pemex, en donde están ofreciendo un plan de negocios que ya fue ridiculizado a nivel mundial, que casi ya es el preámbulo de convertir en bonos basura. ¿Qué significa que un bono de Pemex sea bono basura? Pues que todos los capitales se van a salir de ahí al ver que posiblemente en un futuro les puedan decir, no hay. O sea, no te puedo pagar, debo, no lo niego, pago, no lo tengo. En fin, esa historia que ya la hemos pasado en México hace muchos años con el señor López Portillo, el señor Luis Echeverría, pues lo ven
los extranjeros que pudiera repetirse. Bien, 645 amigos, pues se bloquean 25 en 25 estados de la República ante la inacción del señor Villalobos, secretario de Zagarpa, y te doy una primicia. No tengo dudas de que ese señor va a renunciar. Entiendo que tiene cierta categoría el señor Villalobos, secretario de Agricultura, pero lo tienen amarrado completamente de las manos. No le da ni cita el AMLO porque anda en campaña, y entonces el señor dio la cara ante los ejidatarios, ganaderos, gente que se dedica a la industria agrícola, pues diciéndoles que a ver si sí, a ver si no. Ahí lo acompañó Alfonso Romo. Total, se bloquearon carreteras, y yo quiero felicitar a todos los campesinos y agricultores de México que defienden sus intereses, que hacen que lo que les prometieron se los cumplan, y si no, pues tenemos que ir organizándonos para defendernos, porque ellos nos están dando un ejemplo de lo que puede ser en un futuro lo que yo le llamo el gran paro nacional, si estas cosas siguen como van. Lo más seguro es que tengamos que hacer un gran paro nacional, claro, posterior al 15 de septiembre, que es donde tendremos que tomar la opinión de todos los mexicanos en este día del grito, en donde estamos organizando 100 sedes para dar nuestro grito, el auténtico grito de que no queremos el comunismo y socialismo en México, que ha sido evidenciado todos los días de que van para allá. Adoradores no de Simón Bolívar, no, de Hugo Chávez, de Nicolás Maduro, de Fidel Castro, etc. Bien, ya te platicaba del error de diciembre, pero quiero platicarte 3, 4, 5 detalles. Todos los periódicos de México, el que tú veas, el que tú agarres, salta el error de diciembre. Ya te dije cuál fue el error de diciembre: haber invitado a invadir México los migrantes, cubanos, venezolanos, etc. Bueno, pues resulta que un hondureño viola a una indígena nuestra, Raramuri. Resulta que acá en el Instituto Nacional de Migración de Nuevo León murió un salvadoreño ahí en pleno edificio, renunció la delegada del Instituto Nacional de Migración el día de ayer. Asaltos, robos, crisis humanitaria, albergues, y ahora resulta que todos los carros que ha vendido López Obrador, todos los carros que él dijo, este lujo es un superlujo, lo voy a vender, y las joyas apenas suman el dinero que ¿para quién crees que se va a ir? ¿Para ti, para mí como mexicanos? No, se va a ir para recuperar los albergues del siglo XXI en Tapachula, otros centros de retención de migrantes, o sea, lo van a dedicar por completo a los migrantes. Todo este dinero que dicen que van a obtener vendiendo cosas o ya las obtuvieron, resulta que no lo reciben los mexicanos. No, el mexicano recibe, no hay medicina, recibe, no hay trabajo, recibe una tras otra. Pon atención, amigo, lee cualquier periódico. Y lo que nosotros hace 6 meses, fíjate, hace 6 meses te empezábamos a platicar que era una bomba de tiempo, esta invasión en la que declaramos una alerta nacional, hoy se convierte en la noticia comidilla de todos los días en todo el país. ¿Por qué? Porque resulta que el gobierno federal no está apoyando ni a Nuevo León, ni a Coahuila, ni a Chihuahua, ni a Baja California, con toda la devolución de migrantes. Tienes 400, 500, 700 personas en los centros de retención de migrantes, en los institutos nacionales de migración, y no hay ni para darles de comer, no hay dinero. Están teniendo que ser almas caritativas o los propios estados los que desembolsan, porque este tarugo fue el que los invitó, y haz de cuenta que tú invitas una fiesta y no les das nada, nada. Dejas que a ver otro, a ver si le da unas migajas de lo que va dejando. Este error de diciembre creo que va a pagarlo, y lo vamos a seguir pagando los mexicanos muy caro. La firma del Pacto de Global Migratorio, la firma del Pacto de Refugiados y la firma del Acuerdo de Apoyo y Desarrollo de El Salvador, Honduras y Guatemala, de tal manera que es una crisis que tú la ves presente en todas las calles y que hace oídos sordos el señor López. Bien, las 6:47, se presenta el plan de negocios a Pemex, ya te lo había adelantado, pero ahora se va a Nueva York y no le ven ni pie ni cabeza.
resulta que hay algunos cronistas internacionales financieros muy, muy reconocidos, de muy buena reputación, que dicen que parece que ese plan de negocios de Pemex lo hizo o un señor que estaba estudiando agronomía o un estudiante de preparatoria, no tiene claro cómo va a resolver la problemática y ellos ya anunciaron que esto se va a bono basura y que Pemex lo ven hundiéndose, y no solamente por la caída de la producción petrolera, que esas palabras verborrea así socialista, comunista que tenía López, decir, no hombre, pones un popote y sacas petróleo, ha quedado en una total farsa y engaño. Bien, ya platicaba bueno, las 6:48, esto es muy interesante, ocurrió en la mañana de hoy. Yo no sé, amigo, si a ti te dé pena, a mí me da vergüenza. Me mandaron el pedacito donde el señor López se conmueve, se siente muy apenado, con un sentimiento de tristeza por la cadena perpetua del Chapo. Bueno, amigos, estamos rozando verdaderamente los linderos de la locura. Ese acto solamente habla de dos posibilidades. Estás ante un anciano enfermo mental, porque cuántas vidas nos ha costado esa historia de esa criminalidad, o hablas de alguien que está vinculado con los carteles. No hay de otra, está muy simple. Pero tú oír la conmoción, el sentimiento, el grado así de dolor, de tristeza que el señor López expresó esta mañana por la cadena perpetua que le van a dar al Chapo en una cárcel de alta seguridad, de veras que yo no sé quién asesora a López, porque o simplemente ya no los escucha. Es como en esto de los bloqueos. Mira, cuando tú ves una persona de la edad de López que chochea, que tiene ya una senilidad prematura mental, que está delicado de sus facultades mentales, lo ves como si fuera un niño malcriado. Ese es el comportamiento que los manuales psiquiátricos te dicen. Mira, cuando tú ves una persona ya comportándose así en berrinche, con malcriado, casi como si fuera un niño, puedes hablar de una demencia senil o una problemática neurológica seria, cosa por la que yo le he pedido a la familia de López que ya lo pidan y lo retiren. Da pena ajena. Bueno, ayer, no hoy ya te dije lo del Chapo, pero ayer también fue de lo más un niño malcriado. No les voy a hacer caso aunque me presionen, aunque tomen las calles, aunque bloqueen las carreteras, no los escucho, por ahí no va la cosa, así no debe ser. Un viejito alocado, malcriado, caprichoso, chiflado, tirado en el suelo haciendo su berrinche. Eso fue lo que vimos los mexicanos ayer. Da tristeza, amigo. Yo no le veo solución más que quitarlo. No le veo solución. Mucha gente me ha dicho, bueno, Gilberto, es que a lo mejor la presión. No. Ahorita lo que tenemos que ganar es la masa crítica científica que está calculada. 5% de los mexicanos ponemos contra la pared hasta que saquen a este señor. Pero tenemos que lograr esa expansión, porque posiblemente vamos a tener que llegar a un paro nacional. Yo ya lo veo en el escenario. Lo veo muy probable que para octubre no se olvida, octubre 2 no se olvida, o la fecha de la Revolución Mexicana, el 20 de noviembre. Por ahí estoy empezando a ver la posibilidad de los primeros pasos hacia un gran paro nacional. Hay amigos que me dicen que el 2020 va a ser el año del quiebre total, porque se va a venir acumulando todos los errores. Pues imagínate, amigo, te estoy hablando ya de 648 cochinadas. Y ver este niño chiflado ahí haciendo sus berrinches, no sirve para nada. Yo creo que no es mejorable, no es cambiable. Bueno, hay una cochinada que estoy por confirmar. Hasta ahorita todo me dice que es cierto. Porque cuando el gobierno te dice que algo no es cierto, es que sí es cierto. Lo chequé en 4 fuentes cubanas. Efectivamente, parece ser que sí hay un acuerdo firmado por Lázaro Cárdenas Batel, el hijo de Cuauhtémoc Cárdenas, en el que van a aceptar 6,000 médicos cubanos. Muchos de ellos estuvieron en Brasil, ahí apoyando a Lula, se les cayó todo el teatro. Son gente que ha estado y que adoctrinan en el socialismo y el comunismo, desplazando a médicos nuestros.
cuando los ves desempleados y ves médicos a veces de choferes de un ecotaxi, los ves en call centers, los ves de vendedores de seguros, porque no hay plazas, no están ejerciendo. Bueno, pues todo apunta a que ese acuerdo sí se firmó. La Secretaría y fue a espaldas del secretario de Salud. Él dice que no hay ese acuerdo, pero tanto en las noticias de Cubanet y Panama Post y una serie de medios alternativos centroamericanos, y que no ha sido desmentido por la propia persona o personaje que ha sido señalado de que él fue el que firmó ese tratado por instrucciones de López Obrador, se llama Lázaro Cárdenas Batel. Un socialista comunista, burgués en su forma de vivir, multimillonario, como toda la familia Cárdenas, pero que se hacen pasar por proletarios para meterle atole con el dedo a la gente. Este señor firmó el 27 de junio en Cuba, están ahí las expresiones documentadas. Sin embargo, todavía no lo pongo como la cochinada 649 hasta poderte decir, ya tengo en las manos todos los documentos. Porque yo quiero permanecer inmaculado en cada cochinada que te estoy mencionando, en donde ya acumulamos 648. Amigos, no veo solución para el niño malcriado. Vamos a tener que continuar con que se le haga el juicio político. Si tú aún no has enviado el correo electrónico a los 28 diputados que forman la Comisión de Justicia y que son responsables, recuérdate que esa es la tercera etapa de nuestra movilización nacional. Primero, presentación de denuncia de juicio político por traición a la patria con 22 actos contundentes del señor López, 13 de mayo. Iniciamos el envío de esa denuncia a 500 diputados, 128 senadores, en donde más de 24,000 mexicanos les enviaron y saturaron los correos de esos diputados para que se dieran por enterados de esta denuncia de juicio político. Tercera etapa, la movilización que hicimos el pasado 30 de junio, coincidiendo también en intereses con otros colectivos. Ahora vamos a esta etapa, la cuarta, que es el envío directo a los 28 diputados que forman la Comisión de Justicia, que se tienen que reunir para gestionar el juicio político. Quinta etapa, 15 de septiembre, día simbólico, grito de la independencia. Nosotros los vamos a dar en la mañana. ¿Por qué vamos a gritar el 15 de septiembre los mexicanos? ¿Por qué? Porque queremos ser independientes de un señor que busca el comunismo y socialismo de México. Queremos gritar independencia de esta bola de partidos que siguen llenándose los bolsillos con miles y miles de millones de pesos. Queremos ser independientes de la forma en que el dinero de los mexicanos se va a Centroamérica en lugar de estar orientado a los centros de salud. Queremos México gritar la independencia contra un señor que discrecionalmente va a manejar una partida que es 23 veces más grande que la que manejó el señor Carlos Salinas de Gortari. Queremos ser independientes de un señor que nos mete proyectos estratégicos que ni siquiera tienen los estudios de factibilidad, con tu dinero y con mi dinero, que no tienen sentido, como es la refinería de Dos Bocas, que todavía está en ciernes del aeropuerto de Santa Lucía, y no se diga ahí el Tren Maya. Tonterías, porquería, que si tú hicieras una encuesta real, formal, oficial y legal, no sería como estas encuestas patito que ya han dado la vuelta al mundo, amigos. Han dado la vuelta al mundo porque mucha gente compara con Hugo Chávez al señor López Obrador. Y cuando tú ves en otros... Perdón, amigos, se cortó unos momentos la transmisión y bueno, se fue mucha gente. Simplemente quería mencionar lo siguiente. O sea, el 15 de septiembre nos vamos a independizar. Tenemos que hacer nuestro grito ciudadano, el auténtico, no el oficial. Si les decía que no el oficialista, no el grito de independencia que dan los mandatarios, sino el grito nuestro, el grito que nos va a unir en 100 sedes esa mañana del 15 de septiembre, en donde tenemos que poner los puntos sobre las íes, en donde habremos de tomar la gran decisión de empezarnos a organizar para un gran paro nacional, porque esta cosa parece que no tiene solución, parece que nos llevan y tenemos que gritar independencia en la agenda de educación de nuestros hijos.
Tenemos que gritar la independencia en que no queremos ideologías de género que son parte de la agenda global de la ONU y del señor Soros. También para decir que los mexicanos tenemos como valor todavía el derecho a la vida y que la vamos a seguir defendiendo con uñas y dientes. De eso tenemos que dar nuestro grito de independencia y por eso, amigos, no te confundas, no nos hagamos bolas. Tenemos que llegar al 15 de septiembre y te pido, te pongas en contacto conmigo al 81 81 49 78 43 por WhatsApp, no contesto llamadas, para darte, si tú no has enviado el correo, que hasta ahorita tenemos 20,000, o sea, se me hace muy poco, 20,000 correos que han recibido estos 28 diputados. Necesitamos que reciban 1,000,000 para que vean que verdaderamente los mexicanos queremos que se le haga juicio político, porque no solamente podemos usar herramientas, amigo, de tipo presión social, hay que usar también el brazo jurídico, el brazo legal, brazo de la presión social, brazo de la presión jurídica. Y aunque nosotros no somos gente exclusivamente de marcha, sino vamos más allá, con estas denuncias, también estamos pensando, ¿por qué no hacer lo que no se ha atrevido el señor López Obrador? Denunciar a Carlos Salinas de Gortari. Estamos preparando la denuncia penal contra el señor Salinas de Gortari, que sabemos por todos los salinistas que rodean al señor López Obrador, que él está detrás, porque ya lo había escrito en su libro. ¿Qué hacer? El poder de crear otro partido para hacerle creer a la gente que seguimos en manos ahora de gente nueva, cuando son la parte radical. Amigos, un saludo a Córdoba, donde estuve el fin de semana, al puerto de Veracruz. Me da mucho gusto que hayan despertado para actuar. Nos vemos el próximo martes en la Ciudad de México. Es una sesión ahí privada. Yo cada vez anuncio menos a dónde voy a estar, porque son demasiado las gentes que se dedican a amenazar y a aventar indirectas. Y nos vemos el próximo jueves en Los Cabos. En Los Cabos ahí tendremos una reunión. Ya la gente de Los Cabos me está buscando y estamos para tener una charla profunda para que Baja California Sur también tenga su voz ciudadana fuerte, verdaderamente con un posicionamiento de lo que somos. Tú y yo somos jefes, somos mandantes constitucionales, somos los que pagamos impuestos para pagarles el sueldo a estas gentes. Y yo entiendo que hay gente que se va a morir con alma de esclavo, con alma del señor que es lametraceros y lambebotas del político. Se va a morir siendo mandadero de los mandatarios cuando el señor no se ha dado cuenta que es mandante. Y eso obedece a que fue una persona sometida en su historia, fue un esclavo, fue alguien pisoteado, fue alguien humillado, porque solamente un mexicano que tiene esa historia de esclavización, de sometimiento, de subyugación, puede estar defendiendo políticos que están llevando a México a una crisis como en el pasado video de antier te fui transmitiendo de la lección que nos manda Venezuela. Amigos, que pasen buenas tardes, nos vemos Dios mediante el domingo y espero haberle dado gusto a los amigos que me dijeron, Gilberto, parte el cochinómetro para que no sean videos de más de 1 hora 20 minutos. Hasta luego, amigos. Dios te bendiga, Dios nos bendiga y Dios bendiga a México.